Bienvenidos a Noticias Caracol Ahora. Gracias por brindarnos estos minutos. Entendemos que están en Roma en este momento, precisamente en medio de uno de los capítulos de su cruzada por los derechos de los niños y por el abuso sexual en el seno de la iglesia. Primero, empecemos por ahí. Cuéntenos en qué están. Bueno, con mucha alegría les contamos que estamos realizando una gira internacional de visibilización como sobrevivientes de abuso sexual en la infancia, desde nuestra asociación Adultos por los Derechos de la Infancia de la República Argentina, y en este caso hemos realizado actividades en Marruecos y ahora durante todo este mes de marzo aquí en Europa, compartiendo nuestros testimonios a la comunidad, como lo hacemos desde hace años, también nuestro libro Somos Sobrevivientes, Crónicas de Abuso Sexual en la Infancia, y hoy aquí en la ciudad de Roma hemos brindado una conferencia de prensa internacional en la sede de la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma, centrada en este caso en mi historia de lucha de muchos años como sobreviviente de abuso en la infancia dentro del ámbito confesional católico, en la Iglesia Argentina en particular. Sebastián, han pasado 10 años del pontificado del Papa Francisco. ¿Algo ha cambiado en esta lucha, en este tiempo? ¿Se ha logrado algo? El mayor cambio nosotros lo vemos en las luchas que venimos llevando adelante los sobrevivientes de todo el mundo. Quiero decir, el mayor cambio lo venimos generando nosotros y nosotras con nuestras luchas, con nuestra presencia en la opinión pública internacional, cada vez más sobrevivientes de diversos lugares del mundo, salimos públicamente a dar cuenta de nuestros dolores, de nuestras luchas, buscando ayudar a otros, buscando que todo esto sirva para cambiar la historia de la infancia, y eso ha venido construyendo escenarios a nivel público y a nivel cultural que han llevado a que, por ejemplo, dentro del ámbito confesional católico, las jerarquías católicas se sientan obligadas a tener que salir a responder a esos escenarios y a esos contextos que hemos construido las víctimas con el avance público de nuestras luchas en la opinión pública internacional. Es decir, el gran mérito, los grandes avances de todos estos años, nosotros y nosotras lo vemos en las luchas que llevamos colectivamente adelante los sobrevivientes y en el campo de la opinión pública. Las instituciones, como en este caso la jerarquía católica internacional, vienen muy atrás y vienen tratando de dar respuesta a esos escenarios que construimos las víctimas con nuestras luchas, pero de maneras bastante insuficientes y bastante incoherentes a nuestro criterio. ¿Por qué incoherentes? Porque entre otras cosas, por ejemplo, en mi caso, como esto lo hemos testimoniado hoy ante la prensa internacional aquí en Roma, teniendo una historia pública de lucha de muchísimos años en la Argentina, que se conoce desde antes de que Bergoglio fuera papa. En mi caso, yo sufrí abuso en mi infancia en el Colegio Marianista de la ciudad de Buenos Aires, donde era un niño alumno, y más de 20 años después logré que mi abusador, el hermano marianista Fernando Picciocchi, sea juzgado y condenado por la justicia en el año 2012 en la ciudad de Buenos Aires. Ese juicio oral y público tuvo lugar más de 2 décadas después de ocurridos los hechos. En ese momento fue cuando hice pública mi historia con la sociedad argentina, con el sueño y con el anhelo de poder ayudar a los demás, de que mi historia trascendiera colectivamente. Todo esto, reitero, fue en el año 2012, antes de que Bergoglio sea designado papa. En aquella ocasión también compartí públicamente con la sociedad argentina cómo en el año 2002 tuve que luchar ante un intento de silenciamiento por parte del Colegio Marianista, y ese intento de silenciamiento lo denuncié ante el arzobispado de la ciudad de Buenos Aires, que en el año 2002 encabezaba el entonces cardenal Bergoglio, y la respuesta que recibí de aquel arzobispado, donde Bergoglio nunca me recibió personalmente y me invitó a tramitar mi pedido ante el obispo Mario Poli, fue que esa jerarquía católica de la ciudad del año 2002 avalaba la actitud de este colegio que pretendía silenciar a víctimas de abuso sexual, y a su vez me lo transmitieron en aquel año 2002 desde una postura de profunda arrogancia, de profunda subestimación de la gravedad del delito y de la injusticia de la que estábamos hablando, y de una profunda subestimación del dolor de una víctima como era yo en aquel momento, que estaba buscando reparación y justicia, que estaba buscando empatía y solidaridad. Y todo esto que ocurrió allá en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires
desde que Bergoglio se transformó en el Papa Francisco a lo largo de una década, muchísimas veces lo hemos manifestado con medios de prensa de Argentina y también del mundo. Le hemos mandado cartas al Papa en el año 2015 pidiéndole que nos reciba. Y en una década de papado, el Papa Francisco sistemáticamente ha ignorado nuestro pedido de ser recibidos públicamente. Y esto, lejos de ser una anécdota, nosotros siempre dijimos que el primer Papa no europeo de la historia, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, algo que tenía que hacer era convocar a las víctimas de su país, a las víctimas y luchadores de la Argentina y a quienes inclusive habíamos tenido malas experiencias con él, como todo un gesto simbólico y concreto de una voluntad de venir a transformar esta historia. Y sin embargo, en 10 años de papado del Papa argentino, este pedido público nuestro ha sido ignorado sistemáticamente. Y esto también se ha reflejado en que, por ejemplo, en la Iglesia Católica Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina, donde buena parte de los obispos fueron designados por Francisco a lo largo de estos 10 años, también ha ignorado sistemáticamente durante toda esta década a las víctimas y luchadores de la Argentina, que nunca fuimos convocados por el episcopado argentino, donde nunca se abrió ningún proceso de reparación y justicia y donde nunca se rindió cuentas ante la sociedad argentina, a diferencia de lo que viene sucediendo en distintos países de Europa, como Francia, Alemania, España, Portugal, lo que pasó en Irlanda, lo que pasó en su momento en Estados Unidos, donde inclusive a veces los mismos episcopados han abierto comisiones de investigación para rendir cuenta a la sociedad de lo sucedido y para abrir procesos de reparación y justicia de las víctimas. Todo esto nos parece que habla, en este caso, de una deuda histórica que el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia sigue teniendo con la infancia víctima de abuso sexual de Argentina y de América Latina dentro de la Iglesia Católica. Viendo, digamos, a la luz de una institución tan antigua como la Iglesia Católica, y me gusta mucho pensar en las transformaciones en el seno de la Iglesia como un transatlántico que una persona hace un viraje, ¿no? Un capitán hace un viraje, pero que demora un tiempo, digamos, en corregirse el rumbo, entendiendo la magnitud de la institución. Yo le quiero preguntar que en aras de hacer un examen, más allá de la propia historia personal, que entiendo que en ambos de sus casos es bastante dolorosa, haciendo un examen de este liderazgo del Papa Francisco, sí cree que a pesar de que no se ha dado la respuesta deseada por ustedes, las víctimas, sí ha habido un viraje, al menos, si no en el tema de hacer justicia, al menos sí en la prevención de nuevos casos hacia el futuro. Nosotros, por lo menos, creemos que todavía el accionar de la Iglesia Católica en estos 11 años que llevamos de trayectoria pública, acompañando a víctimas y acompañando a adultas, a madres protectoras y a otros adultos protectores de niños víctimas en el presente de todos los ámbitos, no solamente el ámbito eclesiástico, sino el ámbito intrafamiliar, que es el más frecuente. Lo que nosotros vemos, perdón que nos tenemos que correr, es que hay una ausencia de la presencia de la Iglesia Católica acompañando a las víctimas en todos los ámbitos. No vemos presencia de la Iglesia Católica acompañando a madres protectoras cuando se encuentran en el Poder Judicial teniendo que pelear, por ejemplo, causas para defender a sus hijos o hijas de progenitores abusadores. No los vemos en acompañamiento a víctimas de abuso eclesiástico que se están presentando en causas. No vemos esa postura de acompañamiento y de escucha, y creo que es clarísimo cuando estamos diciendo que sobrevivientes del delito de abuso sexual eclesiástico no han sido citados ni siquiera para escucharlos y escuchar lo que tienen para decir. No vemos la presencia, por lo menos en nuestro país, de la Iglesia Católica en ninguno de los ámbitos en donde niñas y niños están siendo revictimizados y sus adultos protectores también están siendo dañados. Hay reversiones de tenencias, o sea, estamos hablando de abusos extra Iglesia Católica, el abuso más frecuente, el abuso intrafamiliar, y tampoco vemos presencia ahí de la Iglesia Católica acompañando a múltiples mamás protectoras o a otros adultos protectores. No vemos esa presencia en ninguno de los ámbitos, ni el abuso eclesiástico, ni en el abuso intrafamiliar, que es el más frecuente.
Vale, bueno, Silvia y Sebastián, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos pues parte de su testimonio y contarnos esta lucha que están emprendiendo, que han emprendido desde hace tantos años. Y bueno, mucho éxito en esa gira internacional y que sigan escuchando su voz en todos lados. Saber que siempre puede haber cambios y siempre puede haber posturas de reparación. Siempre hay tiempo para reparar. Lo vivimos diciendo, esto es muy importante para los sobrevivientes adultos y para cualquier adulto que en su momento no pudo cuidar, no pudo proteger, se puede reparar los daños, pero hay que asumir la postura adulta de decir, salgo a preguntarte qué necesitas, salgo a preguntarte en qué puedo ayudar y acompañar activamente las luchas actuales. Y recordar que ante un delito que según una campaña pública del Consejo de Europa sufren nada menos que 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes, estamos hablando del 20% de la población, la novedad histórica, esperanzadora y absolutamente positiva es la presencia cada vez mayor de sobrevivientes en distintas partes del mundo que salimos a compartir nuestras historias con la sociedad, con el sueño y con el anhelo de ayudar a otros y a otras y de que todo esto sirva para cambiar la historia de la infancia. Eso, reitero, ante una injusticia que ha permanecido como un virtual tabú histórico, es algo que ha empezado a cambiar y que esto no puede desconocerse en ningún lado, y nos parece que esto es algo que con mucha alegría y con mucha esperanza compartimos con la comunidad internacional y especialmente con las y los sobrevivientes de distintas partes del mundo que todavía están solas, solos, aisladas, aislados, cargando vergüenza, cargando culpas absolutamente injustas. Hay una historia que la estamos cambiando con nuestro esfuerzo y reitero, en nuestro caso tenemos un lema que es un proverbio que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. La suerte de la infancia es una cuestión colectiva que depende del compromiso del conjunto de la comunidad. No es una cuestión privada, no es una cuestión intrafamiliar, por eso también el rol de los estados como garante de los derechos de la infancia, y todo ese camino esperanzadoramente está en marcha. Así que no podemos dejar de compartirlo con muchísima alegría. Gracias a ambos nuevamente por acompañarnos en Noticias Caracol ahora. Hasta luego. Muchas gracias, un gran abrazo a toda la audiencia. Muchas gracias.